guerra que nosotros estamos peleando día con día. Una guerra que se pelea en lo individual y una guerra que se pelea en la familia, una guerra que se pelea en el mundo espiritual, aún para nuestra nación. Tenemos que entender que fuimos creados como entes espirituales. Y al ser creados como entes espirituales, hay una guerra y hay una batalla que se libra día con día. Hoy queremos manifestarte, queremos aclararte, queremos enseñarte en esta tarde que hay una guerra que estamos librando y que hay uno que pelea las batallas por nosotros. Y es a Él a quien nos vamos a dirigir en esta hora. Pero antes de entrar en detalle, vamos a elevar una oración, vamos a pedirle a nuestro hermano Jay que nos lleve en oración para que las personas que están al otro lado de estos micrófonos, de estas ondas radiales, puedan ser tocados en su corazón a través de este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí está el Señor. Le damos la gloria a Dios, que aquí habemos 2 o 3 en comunión, unidos, en el mismo pensar, en un mismo espíritu, para que Dios se manifieste y se glorifique en cada uno de nosotros para ser usado para su gloria. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta hora. Te pedimos, Señor, que tú te manifiestes, que tú, oh Dios, te muevas con libertad, que tú hagas en nosotros como tú deseas, como te complazca, Padre. Te pedimos que tú pongas esa palabra con ese fuego, aleluya, ese fervor, Padre Santo, para traerla con certeza, con seguridad, con pasión, con unción, Padre amado, para que tú te pasees por medio de estas ondas radiales, Padre amado, y ministra a cada vida, a cada alma, Señor, que está en necesidad, a cada persona, Señor amado, que está menguando, a cada hermano, Señor, que está débil, que está descarriándose, Señor amado, para que así, Señor, reciban nuevas fuerzas, para que se motiven, Señor, para que presten atención y puedan, Padre amado, recibir una palabra de esperanza que ministra su vida, acercarse más a ti. Te pedimos, Señor, que así a cada hermano y hermana que está aquí presente, tú, Padre amado, tomes el control usándonos para tu gloria con poder y unción. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Vamos a leer la palabra, lo que tiene como base el día de hoy sobre el tema que vamos a estar compartiendo. Y vamos a pedirle a la hermana Alicia que ella pueda leer esa escritura como base. Amén. Amén. Leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Como estábamos hablando, tenemos que ver con qué estamos peleando, cuál es nuestra batalla. Hay una guerra que está siendo librada hoy en día en el mundo. No es un conflicto entre naciones, tribus o líderes del gobierno. No es una rebelión entre un golpe de Estado o algo parecido. Es una importante batalla invisible que está teniendo lugar en el mundo espiritual. Y la Biblia declara que el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento. Osea 4:6. Una de las áreas principales en las cuales los creyentes son derrotados es a causa de la falta de conocimiento y es la guerra espiritual. Amén, gloria a Dios. Aleluya, eso es así. Realmente muchas veces nosotros nos concentramos a ver los conflictos internos, los conflictos cercanos sobre los cuales nosotros estamos batallando día con día. Pero cuando miramos a nuestro vecino, nos damos cuenta que hay conflictos también en nuestros vecinos. Amigos, familiares, vemos los conflictos que a diario nosotros tenemos que enfrentar. Pero si analizamos un poquitito más, nos vamos a dar cuenta que también nuestra nación, nuestro pueblo, nuestro bloque, hay conflictos que no logramos entendernos. Hay patrones que se establecen, hay áreas, hay lugares
determinados donde se mueve el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución y tantas cosas que están destruyendo no solamente a nuestras familias, sino están destruyendo naciones enteras. Hoy en día los gobiernos, para esquivar este tipo de problemas, le llaman problemas sociales. Pero no son más que problemas sociales, sino son problemas espirituales. Amén. Son problemas en los cuales Dios en Isaías habla que Él nos creó, Él nos hizo, Él nos formó para gloria suya. Cuando nosotros estamos fuera de ese propósito, fuera de ese alcance de Dios, es entonces cuando los problemas se arrecian en nuestra vida, hasta que Dios en su misericordia nos vuelve a encarrilar hacia ese propósito eterno, que es el que cambia, que es el que transforma, que es el único camino que nos conduce a lo que Dios dice que debemos deleitarnos en su presencia. Amén, gloria a Dios, aleluya. Si nos damos cuenta, en toda la Biblia vemos la insistencia de Dios en decirnos que tenemos una batalla espiritual. ¿Qué es una batalla espiritual? Es una confrontación contra las fuerzas del mal, contra el enemigo. Que si los igualamos a nuestra fuerza, son más fuertes que nosotros, ¿verdad? El apóstol Pablo tenía una revelación especial de la confrontación y empieza diciéndonos que aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Y la primera batalla que debemos de librar, la primera batalla que debemos de vencer es a nosotros mismos. Porque nosotros no podemos pensar ni pretender ganar una batalla en un territorio ajeno si no hemos ganado una batalla entre nosotros mismos, librando las cosas, ¿verdad?, que tenemos que librar entre nosotros mismos. Teológicamente nosotros tenemos 3 enemigos, que es el mundo, el diablo y la carne, ¿verdad?, que son la desobediencia entre nosotros. Pero si le ganamos la batalla a esas 2 primeras cosas, ¿verdad?, que es el mundo, que es la carne, pues ya lo demás no tiene ni siquiera que molestar, porque es como dice la palabra, nosotros tenemos que hacernos obedientes a la palabra de Dios. Entonces eso es lo que va a actuar, lo que nosotros modelemos es lo que va a actuar, es lo que va a hablar de nosotros. En Gálatas 5:17, imagino que en Gálatas 5:17, bendito Dios, se me perdió. Gloria a Dios. Bendito Dios. Aleluya. No, me voy a parar aquí porque parece que Dios quiere que yo lea ahí. Segunda de Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Eso significa que si Amén. la obediencia está en nosotros, la guerra está ganada. No tenemos que preocuparnos, no tenemos que estar peleando contra nuestra misma fuerza, porque ya la fuerza de Dios está sobre nosotros. Y Él nos ha escogido para librar la batalla y usarnos como su primer instrumento. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Siguiendo lo que dice Ángela, en Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios, que Dios nos ha dado ese poder, para salir a las calles, para pregonar la libertad, para sanar a los que están cautivos, a los que están ciegos, a los que no ven en este momento cuál es la verdad, cuál es la mentira que el mundo está enseñando hoy en día.
Nuestra batalla es espiritual en todo lugar, en todo lo que pasa en lo físico, en lo espiritual. Si tú tienes problemas en tu casa, no es tu esposo, quizás sea el enemigo que lo está usando tu esposo. Tú tienes que pensar qué es lo que está pasando, con quién tú estás peleando, porque el enemigo dice que vino a matar, a robar y a destruir, y quiere destruir la familia, que es lo más importante para Dios. Si la familia está dividida, tu casa está dividida, tus hijos están perdidos, tenemos que ver cuál es la pelea que tenemos, cuál es la lucha que tenemos hoy en día. Es espiritual, aunque no la vemos, es espiritual. Tremendo realmente, porque nosotros mismos, digamos, dentro del proceso que Dios nos marca en nuestras vidas, por algo uno de los versículos primeros que nosotros aprendemos o que se nos enseña es que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Amén, gloria a Dios. Pero en las tinieblas, ¿qué sucede? Porque muchas veces tenemos nosotros como hijos de Dios hoy en día, pretendemos creer que lo entendemos todo. Como que nos olvidamos por un instante de dónde Dios nos sacó. Como que muchas veces tenemos que cuestionarnos dentro de nuestro corazón de dónde es donde vienen las luchas. Y yo creo que en esto Dios es claro y veraz. Veraz porque Él establece algo, Él dice algo y no hay quien pueda debatir eso. En Santiago 4, desde el verso 1, Dios nos está dejando con claridad de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedid y no recibís porque pedid mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dice en vano es que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Eso es así. Pero qué tremenda palabra de Dios. Porque es de ahí donde Dios nos sacó, donde nosotros vivíamos en pleitos, en deleites. Todo lo que nosotros deseábamos era para nuestro propio gusto. Pero sin embargo, Dios ha puesto un espíritu dentro de nosotros. Porque el deseo en el corazón de Dios es tener una comunión, tener una relación, tener una intimidad con cada uno de nosotros. Por eso la Escritura dice, porque el espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Él dice que nosotros somos la niña de sus ojos. Él nos dice a nosotros que somos su manada preciosa, mi pequeña manada, dice Dios. Dice que nosotros somos su real sacerdocio. Somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. Pero lo que me impacta es que Él, sabiendo de dónde nos sacó, sabiendo lo malo, lo perversos, todo lo que nosotros éramos, Él en su corazón dice, sigue anhelando tener una comunión con nosotros. Por eso la importancia de entender hoy en día que nuestra lucha, dice la Escritura que leíamos como base para este tema, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas, porque tenemos que entender que vivimos en dos mundos, en dos reinos. El reino de las tinieblas que por muchos años nos tuvo dominados bajo su pie, pero de ahí fue donde nos rescató Dios para ponernos en lugares especiales. Y de este lugar especial es donde hoy te decimos que no importa el lugar donde tú estés. La oportunidad que vino Cristo a morir en la cruz del Calvario fue para libertarte. Fue para traer esa libertad verdadera. Fue para traerte paz a tu corazón. Para que nos deleitemos en las cosas maravillosas que Dios tiene para nuestras vidas.
Gloria a Jesús, aleluya. Eso es así, hermano Emilio. Me viene a la mente mientras estaba leyendo esa palabra de que hoy en día no escuchamos muchas personas, no escuchamos muchos testimonios, muchas vidas siendo, aleluya, usadas por el Señor con ese fuego, con esa pasión, con ese deseo. Y yo me pregunto a veces, digo, Señor, ¿qué está pasando en tu pueblo? ¿Qué está pasando en las iglesias? Y el Señor me ministra de que en muchas iglesias ya no se enseña esa reverencia de tener ese temor a Dios. Se enseña mucho el amor de Dios, se enseña mucho la prosperidad, lo que es progresar en la vida. Y se nos olvida de que hay que también predicar lo que es ser humilde, lo que es tener honra a Dios, lo que es tener respeto a Dios, lo que es demostrarle al Señor que tú lo amas de verdad, de corazón, que tú te consagras, que tú te separas, que tú le dedicas tiempo. Porque si tú le puedes dedicar tiempo a una novela, a un programa hoy en día, en esta era donde nosotros vivimos, que es tan difícil, como dice la palabra, que en los últimos días serán bien difíciles, y si aún fuera posible, los escogidos serán engañados. Aún los escogidos serán engañados, y que muchos se apartarán de los caminos. Aleluya. Y me viene a la mente y yo digo, wow. Los programas de las televisiones, los programas de la radio, cómo atan las vidas de las personas y se olvidan de sacar un tiempo para Dios en oración, en la palabra. Ya las iglesias no le enseñan a su pueblo que se levanten a tenerle reverencia a la palabra de Dios. Pero sin embargo, si vamos delante de un juez en una corte, tú tienes que pararte y demostrarle honra, respeto a la ley que el hombre ha establecido. Pero sin embargo, a la casa de Dios es donde nosotros vamos a demostrarle agradecimiento, amor por lo que Él ha hecho de salvarnos, de sanarnos, por rescatarnos y levantarnos, aleluya, por darnos vida. La iglesia se nos olvida, la iglesia se le olvidan. Traerle eso en mente al pueblo, de que mantengan esa revelación, ese respeto, esa honra a Dios. Porque déjeme decirle, los pastores que me estén escuchando, las iglesias que me estén escuchando, yo los exhorto de que por favor déjense ministrar por el Señor. No importa la doctrina que ustedes lleven, pero ayude al pueblo de Dios, a cual Dios te ha puesto a dirigir como sus ovejas. De que tengan ese temor a Dios, esa reverencia a Dios, porque si no hay temor en el corazón de los hombres, ¿cómo van a poder acercarse a Dios? ¿Cómo van a poder reconocer que su lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra príncipes de potestades en el mundo espiritual que están en los aires? Amén. No es contra tu propio orgullo, no es con lo que tú ves, sino hay algo más allá que el hombre no puede ver. Pero si tú estás en el Espíritu, si tú caminas en el Espíritu, con el temor de Jehová en tu vida, déjame decirte, amado hermano, déjame decirte, pastores, tu pueblo, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, va a poder discernir con lo que están peleando. Van a poder discernir en el Espíritu, aleluya, cómo orar, cómo batallar, cómo pararse en la brecha, para que esas cadenas se rompan, para que esos yugos se pudran. ¿Para qué? Para derribar esa muralla, aleluya, que detiene tu bendición. ¡Aleluya! Oh, mi alma alaba a Dios. ¡Aleluya! El pueblo de Dios tiene que ¡Gloria levantarse. a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Aleluya. Bendito Dios, bendito Cristo. La única guerra espiritual es la obediencia. Es poner la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Porque sin obediencia no somos nada, no hacemos nada. Es igual que la fe sin obra es muerta. Pues la guerra sin obediencia también es perdida. La guerra espiritual, si nosotros no nos ayudamos, no nos apoyamos en el poder de Dios, de la palabra de Dios, es una guerra perdida. Nosotros tenemos que protegernos con la armadura de la fe y batallar con la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Así que mezcla tu fe con la obediencia y tendrás una victoria segura. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Como estaba comentando nuestro hermano Jay, nos hemos enfocado en estar dentro de las iglesias, construir iglesias, hacer más bonito el escenario, producir dramas musicales, tener encuentros de fraternidad, retiros,
peleándonos unos a otros dentro de la iglesia, pero tenemos que salir a las calles donde está la pelea, donde están los perdidos, donde están los drogadictos, las prostitutas que día a día mueren sin Cristo. Tenemos que salir a las calles, tenemos que ir a pelear esa batalla, que la iglesia se ha quedado dormida. Entonces el enemigo ha tomado avance, ventaja de nosotros, porque dice Pablo en 2 de Timoteo 3:1, que también debe saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en esos tiempos peligrosos. Tenemos que saber en qué momento estamos. Tenemos que ver hacia arriba, donde está Jesús, donde está Cristo. Él es nuestra señal. Hay señales en todos los lugares que Cristo viene pronto. No es un dicho, creo que muchas veces se ha dicho eso y ya la gente piensa que no es verdad. Pero yo ahora puedo decirle que sí es verdad. Ya no hay tiempo, el tiempo se terminó. Tenemos que buscar a Dios, no hay otro camino. O estás en el mundo o estás con Cristo. Llámanos si necesitas oración, estamos aquí en cabina 267-527-1680. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Yo quiero contarle un testimonio comparando y reforzando lo que la hermana Alicia ha dicho. Hace 2 o 3 semanas atrás, el Señor me dio una revelación. Aleluya. Y en esa revelación yo vi luces que subían al cielo. Y yo miraba esas luces y digo, wow, ¿qué es eso? Y cuando yo miré esas luces que subían, que ascendían al cielo y pude discernirlas, yo vi que eran armas. Y yo veo esas armas y eran como ángeles. Y yo decía, son ángeles que están subiendo. Y de repente, aleluya, mi alma te adora, Señor. Yo comienzo a decir, son ángeles. Esas luces que están ascendiendo, que están subiendo, son ángeles. Ay, santo. Y de repente me cae una convicción y un quebrantamiento. Y yo digo, wow, Señor, no me diga, este es el rapto. Antes de eso, yo escuché una voz, pero escuché un truendo. Y lo que escuché fue un ruido que hizo. ¡Tu, tu! Y ahí fue cuando yo comencé a ver las luces. Pero cuando pude discernir que eran armas que estaban siendo levantadas, me cae esa convicción, me cae ese quebrantamiento y le digo, Señor, sin algo yo te he fallado, te pido perdón. Señor, sin algo yo te he fallado en mi conciencia que no reconozco estando consciente, pero sin algo yo te he fallado, perdóname, Padre. Pero en mi espíritu yo tenía una seguridad, esa convicción me dio una paz a la misma vez. Y de repente, aleluya, oh, mi alma te adora, Señor. Yo siento algo que me levanta y escucho un ruido que hace. Y cuando de repente veo que estoy escuchando ese ruido, yo estoy siendo levantado, amado hermano. Mi hija estaba a mi lado. Cuando llego arriba, veo muchas personas, hermanos, familiares, amistades. Y veo al maestro caminando hacia mí. Gloria a Dios. Un rostro completamente brilloso, bien blanco. Pero cuando miro a los ojos, veo una llama de fuego ardiendo en sus ojos, que se levantaba y bajaba ese fuego en sus ojos. Y dice, oh my God, Señor, pero con una paz. Wow, muchos cristianos saben la paz que yo estoy hablando, la paz que sobrepasa la paz de este mundo. Pero en ese momento era una paz tan profunda y una seguridad en mí, aleluya. Wow, pero hermano, eso fue algo increíble, algo tan hermoso. Y de repente me doy cuenta que muchos de mis familiares no estaban ahí, ni mis hermanos. Yo digo esto para añadirle lo que la hermana Alicia dice. Yo escuchaba que en ese momento las almas que estaban siendo levantadas, y yo gritaba, son ángeles, son ángeles. De repente comienzo a gritar y digo, el Señor llegó, el Señor llegó, el Señor llegó, Cristo llegó.
Amado hermano, 7 veces dije, Cristo llegó. Y wow, y me quedé meditando con esa revelación, con esa palabra durante la noche. Cristo llegó. Anterior, el Señor me ha dado visiones y revelaciones y escucha muchos mensajes de que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Él está a las puertas. Pero esta vez el mensaje era, Cristo llegó. Cristo llegó. Amado hermano, hágase la pregunta. Si hoy hubiese sido ese día donde Cristo llegó y tú hubieses sido una de esas personas aquí en la tierra que no fueron levantadas, pregúntase, ¿cómo usted estaría hoy que Cristo llegó? Pregúntase eso, amado hermano. Nosotros queremos exhortarlo, queremos motivarlo, traerle una palabra de esperanza. Así es que el Señor nos ha dado el ministerio, el nombre, Sembradores de Esperanza. Trae una palabra de esperanza para sembrar en sus corazones, para motivarlos y que el Espíritu Santo sea el que se encargue de mordiarlos a ustedes, trayendo esa agua de vida para hacerlos a ustedes crecer. Amado pueblo de Dios, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra príncipes de potestades, con demonios, con potestades que son principados, que vienen del cautiverio del infierno. Si necesitan oración, si necesitan un poco más de información, por favor llámanos al 267-527-1680. Queremos orar con ustedes. Queremos ministrarle y enseñarle un poco más basado a estos temas que no podemos transmitir por el radio. Son cosas fuertes, amado hermano, pero cosas reales. Por favor, llámanos al 267-527-1680. Le amamos. Aleluya. Vamos a entrar en una pausita y por favor, llámanos. Nuevamente insistimos al 267-527-1680. También puede buscarnos por medio de Facebook. Tenemos nuestra página ahí, Somos Sembradores de Esperanza, en donde usted podrá obtener información de los videos, prédicas, mensajes, todo lo relacionado con este ministerio Sembradores de Esperanza. En Facebook Somos Sembradores de Esperanza, sección Filadelfia. Así que nos puede encontrar ahí, búsquenos y será una bendición que pueda ver realmente el trabajo que Dios ha encomendado en nuestras manos. Volvemos en un instante. Amén. Muy fuerte. So, tú pones la música, que es lo que tú le das, tú sacas todos los micrófonos y para poner la música le das a eso. Sí, pero cuando hay que conectar, Conectas el cable ese. pero siempre hay que apagar los micrófonos. Sí, primero se apaga. Los 5 micrófonos. Sí, los micrófonos yo no sé manejar. Este es el que sale de la Para la radio. música. Okay. Un poquito. Y después entonces cuando vayamos de nuevo, se baja, se apaga aquí y se suben todos los Se micrófonos. suben todos los micrófonos. Ya entre el aire. Ah, pues. Ya estoy entrenada en mi vida. Estamos en vivo. Este es el intro de nosotros. Es una bendición que gente que está en vivo desde aquí, desde Filadelfia. Sabemos que si usted va a ver nuestra página en Facebook, podemos decirle que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos cercanos a la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la oportunidad de poder decirte que esta guerra, que esta batalla, tú no la peleas solo. Hay gente que en estos momentos creen que están solos, pero quiero decirte que es una bendición que estés atento a este mensaje, porque la única forma que nosotros podemos presentar una batalla verdadera es apegándonos a las verdades de Dios, apegándonos a sus principios, entregando nuestra vida a Él para que nosotros podamos alinearnos en este mundo espiritual y entender que la batalla que nosotros tenemos en nuestro diario vivir
lo podemos ganar solamente si estamos con Cristo Jesús. Es una bendición que podamos compartir en esta hora. Atiende, por favor, vamos a estar de regreso en un De instante. sembradores, ¿verdad? Esa es la página de sembradores. Dios le bendiga. Sí, yo creo que sí. Recuerda, somos sembradores de esperanza. Desde Argentina, desde Filadelfia para el Saludos, saludos a mundo. todos los mujeres que están ahí, Dominga. Desde República Dominicana para el mundo. Y desde Guatemala para el mundo Emilio. entero. Ready? Ready? Cuando entre, te lo anuncio. Tú lo tienes ahí. Búscalo. Esa fue la que tú me mandaste esa vez, ¿verdad? Por de eso. Ok. Tenía la foto ahí. Alicia, ¿estás ready para hablar? Say hi. Angie, ¿tiene algo? People are watching you. Ya, Angie, saca a la niña que vamos, voy a entrar al aire ya. Ahora tenemos tiempo porque empezamos antes. ¿Estás bien, Jane? ¿Estás bien? Jair. Ella está diciendo hi, Jane. mira. ¿Te dice adiós a la niña? Habla tú, dale. Me avisa. Fuego de Dios, aleluya, poder de Dios. Ya. Aleluya. Nada, estamos de regreso. Este es su programa, Somos Sembradores de Esperanza. Como dice el hermano, trayendo una esperanza. Somos un ministerio que nos encargamos de ir a los centros de rehabilitación. Somos un ministerio que Dios ha puesto en nuestros corazones. Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Definitivamente Dios nos trae con este tema, porque este tema ha sido predicado, pero hoy Dios nos trae con esta palabra para dejarle saber al pueblo de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, de que hay una lucha en las regiones celestes, y el pueblo de Dios tiene que estar apresto, tiene que entender que no es pequeña la lucha. Entonces hoy Dios trae esta palabra, y el hermano decía que el pueblo sigue siendo destruido porque le falta un conocimiento. Entonces hoy Dios trae esta palabra para recordarle a todos nuestros hermanos que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino con espíritu de maldad, dice la palabra. Por eso que tenemos nosotros que estar y caminar y andar en el espíritu. Porque lo que hoy en día vemos, la apostasía que está dentro de la iglesia, eso equivale a que nosotros cada día más tenemos que prepararnos, que estar ready. Porque la palabra es clara, dice que cuando estos tiempos estén ocurriendo, la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Y nosotros tenemos que estar preparados, nosotros tenemos que estar ready para cuando eso suceda. Por eso que hoy Dios nos trae con esta palabra, para dejarnos entender que nuestra lucha no es con nuestro hermano, nuestra lucha no es con el esposo, con la esposa, con el vecino. Son espíritus obrando en esa persona. Por eso que tenemos nosotros que prepararnos, que andar en el espíritu como nos manda la palabra de Dios. Entonces hoy Dios nos trae porque sabemos de matrimonio, sabemos de iglesias, sabemos de las naciones que siguen siendo destruidas porque le falta este conocimiento. Entonces Dios nos manda a predicar su palabra a tiempo y afuera de tiempo. Por eso, amado amigo que me escucha, entendemos que duele, las traiciones duelen. Tu hermano te traicionó aquel, te traicionó el otro, pero todo eso, dice la palabra, que es necesario que a través de muchas tribulaciones alcancemos el reino de Dios. Por eso que
Hoy Dios nos trae con estas palabras. Y estamos aquí en vivo este día. Así que llámanos al 267-527-1680. Vamos a darle gracias a nuestros auspiciadores. Amén. Es una bendición realmente que podamos llegar hasta tu hogar. Gracias por la bendición que representa Sándwiches El Punto. Quienes están ubicados en el 4460 de la Whitaker Avenue en Filadelfia. Abierto los 7 días de la semana. Si tú eres un amante realmente del sabor criollo, pues no esperes más. Ve a Sándwiches El Punto y disfruta esa variedad de sándwiches que tienen y por supuesto el delicioso choripán. También damos gracias a Three Sisters Grocery Store de nuestro hermano Domingo, quienes le atienden como usted se lo merece, con servicio de sándwiches y con toda variedad de los productos de primera necesidad, ubicados en el 2500 de la Westmaster en Filadelfia y Rodríguez número 7 en el 700 de la West Indiana, atendido por sus propietarios Domingo y Rosy Reyes. También agradecemos a First Choice Service, Care Service, ubicados en la 4912 de la Rexington Avenue en Filadelfia, entendiendo que ayudar es cuidar y cuidar es amar y amar es una bendición, ofreciendo los servicios de cuidado de personas y servicio de higiene, recordatorio de medicamentos, ayuda de mantener su ambiente seguro, preparación de alimentos y tareas domésticas y todas las actividades diarias. Es importante realmente que ponga atención usted al servicio. Me encanta ese logo. Entendemos que ayudar es cuidar y cuidar es amar y amar es una bendición. First Choice Service, atendiéndolo como usted se lo merece. Agradecemos a ellos porque nos permiten poder llegar hasta su hogar y poder compartir realmente este tema que es de vital importancia. Dios ha traído esto a nuestro corazón porque nosotros como pueblo de Dios tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos para los acontecimientos que están llegando a nuestras vidas. Muchas veces decíamos en el momento anterior, peleas en los matrimonios, donde debería de reinar paz, donde debería reinar amor, donde debería de reinar el propósito de Dios en un matrimonio, porque en las familias es donde Dios se concentra. Dios no está tan interesado en las multitudes, Dios no está interesado en las multitudes, sino está interesado en el uno individual de cada familia. Porque tenemos que entender que si hay familias restauradas, tendremos iglesias poderosas y tendremos naciones que van a ser conforme al propósito de Dios. Pero muchas veces vamos por encima o vamos adelantados, muchas veces queremos alcanzar las naciones, pero no nos preocupamos de que las familias que nosotros tenemos estén integradas, estén restauradas y estén entrando en el proceso de Dios. No podemos ir a las multitudes si primero no cuidamos lo de nosotros. Entonces es importante la escritura. Leía yo en Santiago de por qué es que vienen todas esas luchas, de por qué es que nosotros todos los pleitos, las disensiones vienen de fruto de qué, de nosotros querer alcanzar las cosas por nuestros propios deseos. Pero también viene para uno como pueblo de Dios en Apocalipsis 12, verso 17 dice: y entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Qué tremenda palabra realmente, porque ahora uno tiene que entender que si nosotros fuimos traídos de las tinieblas, dice, trasladados, en un abrir y cerrar de ojos fuimos trasladados de las tinieblas bajo el dominio del enemigo de Dios, no enemigo nuestro, sino enemigo de Dios. Porque el deseo de él es separarnos, mantenernos alejados de las cosas de Dios. Pero Dios en su misericordia nos sacó de ese dominio y dice que la luz de Cristo resplandeció en nosotros. Aleluya. Pero por eso el enemigo está enojado. Y por eso la escritura nos aclara en ese verso de Apocalipsis 12:17, en la parte B, dice
y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Él no va a luchar contra los que tiene bajo su dominio. Él va a luchar contra aquellos que ya se le fueron de sus dominios. Por eso la importancia de que tú entiendas como hijo de Dios que tu batalla está presentada pero ha sido ganada. La batalla Cristo la ganó en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora el gran problema que hay en la iglesia es que la gente cree que tiene que seguir luchando por lo que ya Cristo venció. Es tiempo de que nosotros nos empoderemos de la palabra de Dios. Que nos empoderemos del poder que Dios ha derramado sobre nosotros. El enemigo no puede dañarte porque hay un sello dentro de ti que se llama Espíritu Santo. Y el enemigo lo puede ver y no puede atacarte. Pero a causa de tu desconocimiento, que mi hermana Alicia leía esa escritura en Oseas, porque el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Tú tienes un sello que se llama Espíritu Santo. El diablo lo sabe, pero muchas veces va a provocar en ti para ver si tú lo sabes. Pero si tú tienes la convicción, la certeza de que ese sello te protege, te cuida y te da la fuerza para vencer, el diablo no se puede acercar. Aleluya. Definitivamente, Emilio, tú has dado el clave. Quiero leer una escritura que se encuentra, para añadir un poquito más al tema, que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puedes entender, porque se han de discernir espiritualmente. Wow. Amén. Definitivamente vemos como la palabra de Dios nos explica, nos enseña, que por eso hay personas que no entienden lo que está pasando a su alrededor. Por eso hay amigos ahora mismo que quizás están escuchando. Hay hermanos dentro de las prisiones. Hay hermanos dentro de los centros de rehabilitación que se preguntan, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha sucedido esto a mí? ¿O por qué tal cosa? ¿O por qué tal la cosa? Hablamos de que la palabra enseña de que el pueblo perece por falta de un conocimiento. Entonces vemos como Pablo aquí en 1 Corintios dice que el hombre natural no puede discernir esto porque esto es espiritual. El problema del mundo no es el gobierno, quizás no es tu esposa, no es tu esposo, no es lo que está pasando alrededor. El problema del mundo es espiritual. Entonces, de la única manera que nosotros vamos a conocer estas cosas, que vamos a saber lidiar con ellas, es nosotros andando en el Espíritu. Primera de Juan 1 dice que lo que le recibieron, lo que reciben a Jesús como Señor y Salvador, Dios le da potestad de ser llamados hijos de Dios. De la única manera que nosotros vamos a triunfar en esta vida es nosotros aceptando al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces vemos como el mundo se va rumbo a un despeñadero porque le falta este conocimiento. Entonces hoy Dios nos trae con esta palabra para que el mundo entero entienda que el problema del mundo y de lo que está sucediendo y de lo que viene es espiritual. Y todo aquello que no estén andando en el Espíritu o van a perecer. Porque las cosas de esta vida, el mundo, yo quiero que entendamos algo. Jesús dijo que el mundo iba a tener su fin. Y que Él iba a estar con la iglesia hasta el fin del mundo. Que la iglesia iba a prevalecer. Entonces ya Jesús mismo dio pronóstico de que el mundo que vemos, el mundo que ofrece vanidades allá afuera, ese mundo tendrá un fin. Quiere decir que el mundo va a tener un fin, pero no la iglesia. Entonces hoy hacemos un llamado a todo aquello que son iglesias y aún aquellas personas que no conocen de Cristo, que acepten a Cristo como Señor y Salvador, porque Él es la puerta para entrar a la eternidad y para que el día del juicio, dice la palabra, nosotros seamos hallados dignos de entrar por esa puerta.
La palabra dice que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y que nadie va a ir al Padre si no es a través de Él. Entonces hoy Dios nos trae con esta palabra porque tenemos que andar en el Espíritu. Eso es. Hermana Alicia. Amén. Gloria a Dios. En Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es en contra de la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. En Romanos 7:14 al 23, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Por lo que hago, no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Wow. Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén, gloria a Dios. Tenemos que, si no sabemos qué camino buscar o a dónde ir, Dios nos va a revelar. Tenemos que aceptar al Señor. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia, y Él por medio de su palabra nos va a decir qué es lo espiritual y qué es lo carnal. La carne son los deseos, los pecados, los mandamientos. Los deseos carnales es lo que Dios no quiere. Quiere que seamos espirituales, que lo busquemos a Él en todo momento, en todo lugar. Ya no hay tiempo. Tenemos que pedirle a Él, que es Él el único que puede hacer que cambie nuestra vida. Gloria a Dios. Amén. Es importante realmente que nosotros entendamos que el tema que Dios ha puesto en nuestro corazón el día de hoy es para advertirte, es para traer conocimiento a ti. Fíjate que en las escrituras que hemos leído, segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Sus maquinaciones, así mismo. Wow. Entonces quiere decir de que nosotros no somos ignorantes en cuanto a lo que el diablo está tratando de hacer. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros para mantenernos en esa línea? Porque Dios nos da el poder, nos da la autoridad, pero no por el simple hecho de una imposición de manos, sino fruto de una comunión, fruto de una relación, fruto de una intimidad. Decíamos en la escritura al principio, porque Dios, el Espíritu Santo, nos anhela celosamente. Una de las escrituras que hemos tocado mucho durante el tema que es Oseas. Pero es lindo entender, porque con Argenis compartíamos este tema, que pongamos atención, porque muchas veces nosotros nos enfocamos solo en la primera parte de ese versículo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Quiere decir que había conocimiento, pero no llegaron al nivel de conocimiento que necesitaban para poder ser vencedores. Por eso dice, y les faltó conocimiento. No está hablando de ignorancia, no está hablando de desconocimiento total, sino que tenían conocimiento, pero muchas veces nos vamos solamente con lo que oímos. Pero atiende lo que la segunda parte de ese versículo dice, por cuanto desechaste el conocimiento, quiere decir que alguien no aceptó ese conocimiento. Aleluya, wow. Quiere decir que alguien oyó, entendió, pero lo desechó de su vida. Lo ignoró. Ahora Dios te dice, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste lo que se te había dicho. Wow. Wow. Qué tremendo realmente. Porque muchas veces nosotros nos vamos con la primera que se nos dice. Y yo siempre, digamos, cuando trato a nivel de grupo, si estamos platicando, yo siempre digo, no importa quién esté enseñando, lo que tenemos que aprender a ver es la palabra que sale de la boca del Señor. Gloria a Jesús. Porque lo que cambia, lo que transforma no es el hombre, no es el título, no es la posición, sino lo que cambia es la palabra de Dios. Pero muchas veces creemos, o mucha gente cree que el que está enseñando es el que te va a hacer cambiar. Entonces yo les digo a la gente, lo que hace un predicador, lo que hace alguien que te está enseñando, es que pone semillas en tu mano. Pero la responsabilidad no corresponde a nosotros. Entonces qué lindo es que tú seas no seamos de este grupo que Oseas habla. Porque nosotros recibimos el conocimiento, lo entendimos y lo aplicamos a nuestra vida. Hoy en día,
Estamos viviendo tiempos difíciles. Hoy se cumple la escritura cuando dice que tú no puedes ser de oración nada más, porque vas a tener con oración y 24 horas de rodillas, vas a tener un corazón grandote. Pero la Biblia dice que vienen vientos de doctrina y te vas con ellos. Y por el otro lado, no puedes ser un cabezón, no puedes ser un hombre que has recibido todos los cursos habidos y por haber y te conoces la Biblia de la A y la Z, pero no oras. Wow. Entonces solamente te crece la cabeza, pero cuando tengas que expresar amor no lo vas a tener, porque no has estado de rodillas. Entonces el equilibrio en Dios, la oración, el famoso Gigi Ávila decía, seamos cristianos boas, Biblia, oración y ayuno, Aleluya. para que verdaderamente Dios empiece a operar a través de nosotros. Yo tengo muchos amigos pastores y me doy cuenta que muchas veces nos hacemos profesionales de la predicación y no dejamos que sea Dios Eso es. el que interprete cuál es el deseo en el corazón del pueblo. Wow. Eso es. Debemos dejar que sea Dios el que interprete cuál es la necesidad del pueblo en ese momento. Eso es. Pero vamos a nuestro libro de prédicas y hasta la tenemos marcada, yo creo, con fechas, meses y todo. ¿Y qué hay del Espíritu Santo? Wow. Nunca vayamos al frente del Espíritu Santo. Dejemos que Él sea nuestro guía. Wow. Aleluya. Amén. Qué lástima, hermano Emilio, que muchas veces algunas iglesias pues no le enseñan a las almas que se convierten, que dicen yo quiero recibir a Cristo y que reciben a Cristo como Señor y Salvador. Se le olvidan de darle seguimiento. Se le olvidan de tener que llamarlo, de enseñarle y darle práctica. Y yo quiero hablarle a esas almas que hace poco han recibido, han aceptado a Cristo como Señor y Salvador en sus vidas. Y esos hermanos que también llevan un tiempo un poquitito frío, tibio. Yo quiero exhortarle de que cuando vengan ataques a su vida y ustedes digan, wow, mi lucha no es contra carne ni sangre, es contra príncipes y potestades que están en los aires, es algo espiritual. Pero es que, wow, Señor, ya no puedo, ¿qué hago? Yo quiero recordarle, reconozca tu identidad como hijo. Reconozca tu identidad, que Cristo murió por todos tus pecados. Reconozca que tú has sido perdonado y que Dios te ha dado ahora vida y vida en abundancia. No le permita al enemigo, un familiar, amistades o compañero de trabajo o maestro, sea quien sea, te saque de la identidad y lo que Dios te ha prometido, que Él ha dicho y ha establecido en su palabra. Reconozca que ninguna arma formada contra ti va a prevalecer. No permita que nadie quite esa palabra que Dios te ha dado de que tú eres una perla escogida. Amén. Aleluya. Reconozca que cuando tú te sientas en esos momentos de batalla que no puede más, Dios dice en su palabra, no es con tu fuerza, más con la mía, con mi espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es el que te va a dar fuerzas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios te fortalece, amado hermano. Dios te da fuerza. Dios te capacita. Dios te ilumina. Dios te moldea. ¿Para qué? Para que venza. Dios no lo va a hacer por ti. Tú tienes que aplicar tu fe en medio de esa prueba para que tú mismo puedas ver y confirmar la fe que tú tienes en el Señor, la confianza, la plenitud que tú tienes en Él. ¿Para qué? Para recibir nueva fuerza, para recibir esa certeza de que Dios todo lo puedo en Cristo, porque tú me fortaleces. Señor, yo voy a ser victorioso, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y como tú estás en mí, Señor, porque yo te he recibido como Señor y Salvador, yo voy a vencer en el nombre de Jesús. Satanás, tú sales de aquí ahora. Satanás, tú no vas a destruir mi familia, tú no vas a romper mi matrimonio, tú vas a sanar mi ser querido. Satanás, tú sales ahora en el nombre de Jesús y declaro sanidad, declaro vida. ¿Por qué? Porque esa es autoridad que Dios me ha dado, esa es autoridad, poder. ¿Para qué? Para tomar dominio Santo y subduir esta tierra como Dios nos mandó.
Tenemos que tomar la armadura de Jehová, la palabra de Dios, nuestra identidad, reconocerla que es en Cristo Jesús. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y por eso es que nosotros podemos destruir esas armas que el enemigo forma contra nosotros. Porque es Él en nosotros, amado hermano. No somos Superman, no somos los más grandes, pero Él que está en nosotros sí es mayor. Aleluya. Alabado sea Dios. O si necesitan ayuda para orar, llámanos por favor al 267-527-1680. Repetimos, si necesitas ayuda en oración, por cualquier necesidad que sea, llámanos al 267-527-1680. Amén. Bueno, Terminamos con la palabra del Señor que dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo prófano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Amén. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoges pues la vida para que vivas, y tú y tu descendencia. Amén, gloria a Dios, aleluya. Amén. Te damos gracias, Señor, oh Dios, por esta hermosa palabra, la cual hemos compartido, Señor, por la vida de tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has escogido a ser un vaso frágil delante de tu presencia, porque hemos sido fuente de bendición para muchas almas, Señor, que yo sé que tú, esta palabra, Señor, que has enviado, no retornará a ti vacía, sino que hará el trabajo, Señor, al cual tu voluntad desee, Señor. Glorificamos y bendecimos tu santo nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios, aleluya. Amén. Jesús, aleluya, sembradores de esperanza. Este es su programa. Amén. Somos Sembradores de esperanza. Envío un saludo a mi hermano Coco, Aleluya. a José Rosario desde North New Jersey, a esa familia hermosa. Muchos besos y Gloria a abrazos, Dios. los amo. Y a nuestros pastores también de la primera iglesia cristiana misionera, José Miguel Roque. Aleluya. Aleluya, Y gloria a Maje, Dios. aleluya. Santo. Mira, pusieron.